Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Estoy en la puerta de Nakasa Discos, que como os dije en otro vídeo es mi tienda favorita de discos, pasa un coche. Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Estoy en la puerta de Nakasa Discos, que como os dije en un vídeo anterior es mi tienda favorita de discos. Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Estoy en la puerta de Nakasa Discos, que como os dije en un vídeo anterior es mi tienda favorita de discos de vinilo en Madrid. Y vengo en concreto a pescar una cosa un disquito del Record Store Day 2020, pero vamos a echar un vistazo en general y os enseño la tienda por dentro. Pues ahora mismo lo que más se vende es prácticamente, te puedo decir que de todo, porque desde que llevamos aquí unos 7 años, pues ha ido creciendo y al principio empezamos con un poquito de pop, rock y tal, y al final no podemos especializarnos porque si te especializas discrimina a tus clientes y discrimina a tu caja. Entonces pues lo que se hace es tener un poquito de todo y a buenos precios, y como hay stock pues no hay ningún problema. Bueno, pues en un principio viene un poco de todo. Hay gente que son particulares, que tienen grandes colecciones, que los discos suelen estar muy bien porque no le has dado tiempo ni a ponerlos con tantos discos. Y después, pues después de 30 años en el sector, pues tenemos contactos dentro de las compañías, gente que se ha jubilado, gente
que ha trabajado en el sector de alguna manera, radio y tal, que sí que tienen grandes colecciones, y eso pues acuden, bueno, muchos de ellos acuden a nosotros, por eso es que ya ahora mismo lo que tenemos es overstock de tanto material que hemos comprado durante los últimos 6 o 7 años, que ya no salen los discos, vamos, por la puerta de la tienda, vamos. La evolución de la tienda con el tema de la pandemia y tal, las ventas han crecido online, vamos, de manera disparatada, que no hay manera, vamos, que vamos con retraso porque los pedidos entran, bueno, cada 10 o 15 minutos te entra un pedido y tienes que estar preparando y tal, pero generalmente han crecido, yo creo que entre un 50 y un 60% han crecido. El tema de la venta física en tiendas, pues yo creo que todavía falta un poco de adaptación, que la gente no tenga el miedo de llegar a las tiendas y toquetear, aunque esté uno preparado con los líquidos y tal, pero yo creo que todavía hay un poco de miedo y tal, quizás se ha juntado un poco el tema, el miedo a cómo va la economía, el tema de los trabajos y tal. El Record Store Day, pues sí que ha habido muchísima gente el día del Record Store Day. Lo que pasa es que ha sido todo muy escalonado, o sea, la gente ha venido muy concienciada y no se ha pegotonado en la puerta ni nada, sino ha hecho sus pautas para entrar y tal, pero de alguna manera, como tampoco era un Record Store Day de esto con todas las referencias internacionales y tal, pues ha sido un Record Store Day, bueno, ha sido una burbuja de oxígeno para que sigamos funcionando y tal, pero que tampoco ha habido el boom este que pueda haber tenido, la repercusión que tiene un Record Store Day, que viene público para todos tipos de géneros musicales, mientras aquí, como ha sido un producto nacional, pues ha habido menos público, pero de todos modos sí ha sido un Record Store Day bueno. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Venga, eso espero. Ya estoy por casa con la bolsa de discos y os voy a enseñar lo que he traído, porque al final iba por un disco, como os he dicho, publicado este año en el Record Store Day, y al final me he traído 4, así que os los enseño.